Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la circulación fetal. La sangre, rica en oxígeno, llega desde la vena umbilical que forma el cordón umbilical hacia el feto. Una vez en el interior del feto, la vena umbilical llega al hígado, donde va a seguir dos caminos. El primer camino, y el más importante, siguiendo el conducto venoso de Arancio y uniéndose a la vena cava inferior, se va a mezclar la sangre rica en oxígeno con la sangre desoxigenada que llega con la vena cava inferior. Esta sangre va a llegar a la aurícula derecha del corazón y vamos a ver cómo sigue desde ahí en un rato. El otro camino, menos importante, va a permitir la irrigación de los sinusoides hepáticos, ¿sí? Seguimos con la sangre entonces que llegó a la aurícula derecha del corazón. Esta sangre va a pasar, ¿sí?, a la aurícula izquierda, mediante el agujero oval, ¿sí? La sangre de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda mediante el agujero oval. En la aurícula izquierda vamos a recibir sangre también desde las venas pulmonares, que traen sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Toda esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, que bombea la sangre hacia la arteria aorta, ¿no es cierto?, que va a permitir la irrigación de cabeza, extremidades superiores, ¿sí?, órganos abdominales y por supuesto que extremidades inferiores, ¿sí? Perfecto. La sangre pobre en oxígeno entonces llega desde la vena cava inferior, que ojo, se mezcla, ¿sí?, se mezcla con la sangre rica en oxígeno que viene desde la vena umbilical, ¿sí? Y también trae sangre pobre en oxígeno la vena cava superior, ¿sí? Esa sangre va a llegar a la aurícula derecha y después al ventrículo derecho, ¿sí? Es poca esa sangre que llega al ventrículo derecho y desde este ventrículo derecho se va a bombear la sangre, ¿sí?, hacia lo que es el tronco pulmonar, ¿sí? Vamos a ver que este tronco pulmonar va a dar a las arterias pulmonares, ¿sí? Pero vamos a ver que entre ese tronco pulmonar y la aorta va a haber una gran comunicación establecida por el conducto arterioso. Ese conducto arterioso va a llevar la mayor cantidad de sangre hacia la aorta. Por lo tanto, va a ser muy poca la cantidad de sangre que va a llegar a los pulmones. Y esto pasa justamente porque los pulmones no están funcionando y no necesitan, ¿sí?, no necesitan tanta sangre para funcionar, ¿sí? Por eso se le envía poca sangre, por las arterias pulmonares. Entonces vamos a ver que desde la aorta esta sangre va a ir a desembocar, ¿no es cierto?, a lo que son las arterias ilíacas internas que darán origen a las arterias umbilicales que forman el cordón umbilical. Una forma gráfica de resumir lo que hablamos en la imagen anterior es saber que la vena umbilical trae sangre rica en oxígeno. Esa sangre va a seguir principalmente al conducto venoso de Arancio, se va a unir con la vena cava inferior que trae sangre desoxigenada, ¿sí?, y toda esta sangre va a llegar a la aurícula derecha, va a llegar a la aurícula derecha. Muy poca sangre va a pasar al ventrículo derecho, ¿sí?, porque la mayor cantidad de sangre va a pasar mediante el foramen oval hacia la aurícula izquierda, ¿sí?, y desde la aurícula izquierda se va a recibir sangre desde las venas pulmonares, Vamos a ver que desde la aurícula izquierda la sangre va a llegar al ventrículo izquierdo, que va a bombear la sangre hacia la aorta, y esta sangre pasa, ¿no es cierto?, a la circulación mayor para llevar oxígeno y nutrientes a cabeza, extremidades superiores, órganos, ¿sí?, y extremidades inferiores. Entonces, la vena cava superior
trae sangre desoxigenada y la vena cava inferior trae sangre mezclada, ¿sí? Que llegan a la aurícula derecha y desde la aurícula derecha pasan, ¿sí?, al ventrículo derecho. Es muy poca la sangre que pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Desde el ventrículo derecho al tronco pulmonar, la mayor cantidad de sangre pasa a la aorta mediante el conducto arterioso, ¿sí? Y esta aorta va a permitir que la sangre llegue hacia las arterias ilíacas internas que darán origen, ¿sí?, a las arterias umbilicales. Otra pequeña cantidad de sangre pasa desde el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares que llegan, por supuesto, a los pulmones. Entonces, la arteria aorta envía esta sangre a las arterias ilíacas internas que darán origen a las arterias umbilicales que forman el cordón umbilical. Al poco tiempo del nacimiento va a ocurrir la obliteración del conducto arterioso y del conducto venoso, y el foramen oval se va a cerrar, dando lugar a la circulación del recién nacido, que luego será conocida como la circulación del adulto.